Hola estudiantes de octavo año, bienvenidos a una serie de 3 videos relacionados a la nutrición. Comenzaremos en este video hablando de nutrición y metabolismo. En el caso de la nutrición, es el conjunto de procesos por los que los seres vivos intercambian materia y energía con el medio que les rodea. Todo ser vivo, como una bacteria, una planta, un hongo o un animal, tiene como característica el nutrirse. En el caso del esquema que vemos en la lámina, se presenta una planta que intercambia materia y energía con su medio, por ejemplo, recibiendo la energía lumínica del sol, obteniendo desde la tierra agua y sales minerales, y desde la atmósfera obteniendo dióxido de carbono. Todos esos insumos son necesarios para que la planta realice un conjunto de reacciones químicas que conocemos como la fotosíntesis, con la cual se obtiene finalmente el alimento de la planta. Ahora bien, podemos clasificar a los seres vivos de acuerdo a la forma en la que se nutren, comenzando con los autótrofos, que son aquellos que fabrican su propio alimento. Y vamos a distinguir dos formas de hacerlo. La primera son los organismos fotótrofos, que son aquellos que dependen de la luz para producir su alimento, realizando procesos fotosintéticos, como las algas, las plantas o las cianobacterias. Pero hay ciertos lugares de la Tierra donde no llega la luz solar, como por ejemplo en el fondo del mar. En ciertas regiones se desarrollan algunos organismos denominados quimiótrofos, que utilizan la energía de compuestos químicos para producir su alimento, como lo realizan, por ejemplo, las arqueas. Por otro lado, están los organismos heterótrofos, que son aquellos que obtienen su alimento desde otros organismos. Y vamos a distinguir a tres. Están los herbívoros, que obtienen energía y materia desde organismos productores, que son los que vimos anteriormente, como por ejemplo el oso panda. Otra forma son los carnívoros, que obtienen materia y energía de otros animales. Como vemos en la ilustración, un ejemplo es el tiburón. Y también están los organismos omnívoros, que son aquellos que obtienen materia y energía, ya sea de plantas y también de animales. Como vemos en la ilustración, puede ser un erizo. Y nosotros también somos omnívoros. Ahora vamos a hablar del metabolismo y le vamos a pedir ayuda al tío Alex para que nos explique en qué consiste este concepto. Veamos cómo nos va. Tan hermosos estos vídeos. Muy bonitos. Tío Robert. Aló, tío Robert. Bien, también. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. ¿Sí? Dígame. Por supuesto. Sí, por supuesto, no hay problema. Sí, sí. Sí, tranquilo. Chao, que esté bien. Hola, estudiantes de octavo del Instituto Nacional. Habla Alex Cerda y hoy le haré una pequeña exposición sobre lo que es el metabolismo celular. Así que atentos que les compartiré pantalla. Esperando que se encuentren bien, chiquillos. El tío Robert me dijo o me pidió que por favor le ayudara para poder hablar de un tema, ¿ya? Que en este caso es el metabolismo celular. Ahí está. Como objetivo general, describiremos generalidades del metabolismo celular y en esta exposición nos acompañarán dos personajes, Rick y Morty. Metabolismo celular. En los seres vivos se dan reacciones químicas complejas, algunas liberan energía útil exergónica y otras requieren aporte de energía
endergónica. Ojo, chicos, con estos conceptos, exergónico y endergónico. Exergónico libera energía, endergónico requiere energía. Todas estas reacciones se dan en serie y de forma ordenada, que se denominan fases del metabolismo. Estas reacciones se deben dar acopladas para el normal funcionamiento de la célula también. Reacciones metabólicas. Anabolismo. Consiste en la formación de moléculas complejas usando unidades básicas o más sencillas. En este tipo de reacciones anabólicas se requiere energía. Como muestra la imagen, moléculas simples requieren energía, ATP, ojo con esa sigla ATP, y forman moléculas más complejas. Un ejemplo del anabolismo es la fotosíntesis, la cual ocurre en las hojas de las plantas, de los árboles y de algunas plantas acuáticas. Ahí está la ecuación general de la fotosíntesis, la cual habla de que moléculas de dióxido de carbono, luego del proceso que ocurre en los cloroplastos, que es un organelo que se encuentra en la célula vegetal, se forma glucosa de 6 carbonos. La reacción del catabolismo consiste en la degradación de moléculas complejas en sus unidades básicas o más sencillas. En este tipo de reacciones se libera energía, por ende es exergónica. Como muestra la imagen, una molécula compleja libera energía, ATP, que ojo con este concepto, con esta sigla, que ya la veremos más adelante, en moléculas más simples, de compleja a moléculas más simples. Un ejemplo que nos da Morty es la glucólisis, que es la primera etapa que ocurre ante la respiración celular, ya que la glucosa de 6 carbonos se divide en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una, luego de pasar por una serie de fases metabólicas. Bueno, aquí Rick enojado pregunta, ¿qué es el ATP, abuelo Rick? La energía necesaria para los procesos metabólicos proviene de una molécula llamada ATP, adenosina trifosfato. Me moveré un poquito por acá para que puedan observar la estructura química del ATP, la cual consiste en adenina, una azúcar ribosa y un grupo fosfato. La energía se expresa en calorías y el contenido calórico de los alimentos está relacionado con la cantidad de energía que aporta. Bueno chicos, esperando que les haya gustado esta pequeña cápsula y hayan entendido el concepto de metabolismo celular, el cual es reacciones complejas que ocurren para el normal funcionamiento de las células y de los seres vivos, el cual consiste en anabolismo y catabolismo. En el anabolismo, moléculas simples se convierten en moléculas más complejas, la cual requiere un aporte de energía, como por ejemplo la fotosíntesis. Y luego tenemos el catabolismo, el cual de moléculas complejas pasa a moléculas más simples liberando energía. Bueno chicos, que estén bien, cuídense y pronto nos veremos en el Instituto Nacional. Chao, les doy ahora el pase al profesor Robert para que siga con su temática. Estén bien. Ahora hablaremos de los índices nutricionales. Debemos considerar previamente que todas las actividades que realiza nuestro organismo son producto del trabajo celular, por lo que las células requieren un aporte constante de energía para poder funcionar correctamente. Además, las necesidades nutricionales van a depender de la edad, el sexo, la actividad física y el estado fisiológico de las personas. Por ejemplo, es diferente si la persona está en gestación o si está en lactancia. De ahí que se desprendan dos conceptos que vamos a revisar: la tasa metabólica basal y la tasa metabólica total. La primera, la tasa metabólica basal o TMB, se relaciona a la energía utilizada en el reposo, a temperatura constante y también en ayuno. En la tabla distinguimos la forma en la cual podemos calcular la tasa metabólica basal de hombres y mujeres en los diferentes estadios de la vida. Por ejemplo, en el caso de ustedes, estudiantes de octavo,
están en el rango de 10 a 18 años. En el caso de que hablemos del sexo biológico mujer, tenemos que realizar el siguiente cálculo. 12,2 por la masa, expresada en kilogramos, más 746. Y en el caso de los hombres, 17,5 por la masa, también expresada obviamente en kilogramos, más 651. El valor resultante de este proceso o de este cálculo corresponde a la tasa metabólica basal de una persona en ese rango etario, que significa la energía que se utiliza en el reposo. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos calcular la tasa metabólica basal, ocupando como ejemplo a un estudiante de octavo año que tiene 14 años y masa 50 kilogramos. Veamos cómo hacer el ejercicio. Tomamos desde la tabla anterior la forma en la que vamos a calcular y realizamos el procedimiento. 17,5 por la masa, 50 kilogramos, más 651. Eso nos da un total de 1526 kilocalorías, que es la energía que necesita una persona a los 14 años y que mase esa cantidad de kilogramos. Veamos ahora la tasa metabólica total. Esta se relaciona estrechamente a la tasa metabólica basal, pero considera a la actividad física como un componente que obviamente también requiere energía. ¿Cómo lo vamos a calcular? La tasa metabólica total es igual a la tasa metabólica basal por un factor de ajuste, que corresponde a un gasto porcentual de energía que es adicional y se relaciona al nivel de actividad física. En la tabla podemos ver el factor de ajuste dependiendo del nivel de la actividad física desarrollada y también se hace una distinción entre mujeres y hombres. En el caso de que la actividad física sea sedentaria, el factor de ajuste en mujeres es de 1,2, equivalente también en los hombres. Si la actividad física es ligera, el factor de ajuste en mujeres es de 1,55 y en hombres de 1,56. En el caso de que la actividad física sea moderada, el factor de ajuste en mujeres es de 1,64 y en hombres 1,78. Y en el caso de que la actividad sea como la de un atleta, es decir, una actividad física intensa, el factor de ajuste en mujeres es de 1,82 y en hombres de 2,1. Además, hay que considerar un requerimiento suplementario si es que la condición fisiológica de la persona presenta, por ejemplo, un embarazo o la lactancia. De ahí que tengamos que sumar los siguientes valores al requerimiento energético. En el caso de la lactancia, hay que sumar o adicionar 500 kilocalorías por día. Y en el embarazo, 285 kilocalorías por día. Veamos ahora un ejemplo de un cálculo de tasa metabólica total. Ocupando lo que ya habíamos hecho previamente con un estudiante de octavo año que tiene 14 años y que masa 50 kilogramos y es de sexo biológico hombre, habíamos determinado que la tasa metabólica basal era de 1526 kilocalorías. En el ejemplo vamos a considerar que se realiza una actividad física ligera. Si vamos a la tabla de factor de ajuste, para la edad, para la actividad física y para el sexo biológico, el valor del factor de ajuste es de 1,56. Por tanto, ese factor de ajuste lo multiplicamos por la tasa metabólica basal y el resultado corresponde a la tasa metabólica total de 2.381 kilocalorías, que considera el gasto de energía en reposo y le sumamos lo que consideramos como actividad física.
El tercer índice nutricional que revisaremos es el índice de masa corporal, o IMC, que es una relación entre la masa y la estatura de las personas que nos va a indicar el estado nutricional de ellas. Para calcularlo, tenemos que hacer la siguiente división. La masa, expresada en kilogramos, dividida en la estatura al cuadrado, es decir, en metros al cuadrado. Una vez que hacemos el cálculo, vamos a tener que realizar una comparación de ese resultado con una tabla que nos va a mostrar el estado nutricional de la persona. Esta tabla, la que tenemos en la presentación, se relaciona a adolescentes de 15 años. Por tanto, este patrón es el que vamos a comparar en relación al ejercicio que vimos anteriormente. En el caso de que calculemos nuestro índice de masa corporal, tenemos que comparar el valor con la tabla, relacionando la edad, y ese valor, si se encuentra sobre el rango, bajo el rango o entre medio del rango, vamos a determinar si el estado nutricional es de enflaquecido, si estamos en una condición o estado nutricional normal, si se está en un estado nutricional con sobrepeso o si se está con obesidad. Por ejemplo, si seguimos el caso que estuvimos viendo durante este video, estábamos hablando, por ejemplo, de un hombre. En este caso, por ejemplo, si el valor fuera menor a 17,2, estaríamos hablando de una persona enflaquecida. Si el valor del índice de masa corporal va entre 17,3 y 23,3, estaríamos hablando de una persona con un estado nutricional normal. Si el valor nos da entre 23,4 y 26,7, la persona está con sobrepeso. Y si el valor es superior a 26,8, se dice que la persona es obesa. De esta forma, llegamos al final de este video inicial de nutrición y los invitamos a ver los siguientes videos.